La verdad que tienen una idea bastante interesante y bueno, vamos a ver qué podemos aprender de nuevo y cómo Crystal puede ser una alternativa quizás para pensarlo en algunas soluciones y bueno, vamos a ver qué es lo que... O sea, más allá de lo que leímos un poco desde la ASA y la página, quedamos bastante interesados, así que bueno, vamos a ver qué es esto. Gracias. Bueno, vamos a intentar. Bueno, me presento, mi nombre es Juan, trabajo en Manas, así como mis dos colegas que me acompañan para dar esta charla. Trabajo en Manas, decía, soy el programador, arquitecto, líder de desarrollo, cambio la carita también. Y bueno, el tema de hoy, como les decía, es presentar este proyecto que hace 2 años, más de 2 años, los últimos 2 años, trabajando orgullosamente. Y bueno, queríamos mostrarles un poquito de qué se trata. Quería arrancar con una demo, rompiendo con esquemas típicos, pero para que puedan ver de qué es capaz de este lenguaje. Entonces empecemos con un ejemplo sencillo, que es un generador de fractales de Mandelbrot. Para compilar y ejecutar un programa en Crystal, lo que hacemos es invocar el compilador, le decimos simplemente cuál es el archivo que queremos ejecutar y ahí tenemos un fractal un poco grande. Bueno, de poco sirve ver un ejemplo andando si no podemos apreciar un poco cómo se ve el código, digamos, para que tengan una idea de cómo luce un programa escrito en Crystal, ¿no? ¿Algún otro ejemplito? Tenemos esto lo hizo un compañero que hoy no pudo venir, pero que es fanático de los juegos. No, este pero también soy fanático de los juegos. Es un ray tracer. Básicamente esto no es una imagen que se está levantando de discos. Para los que no conocen, un ray tracer es un generador de imágenes 3D en base a simulación de trayectoria de rayos. Bueno, les muestro un poco el código fuente. Simplemente, ahora vamos a entrar en detalle, pero para que vean cómo luce un programa escrito en Crystal, para tener una primera impresión. En menos de 200 líneas de código, menos de 300 líneas de código tenemos un ray tracer. Ahora sí el ejemplo que les decía de compañero que no pudo venir, que es fanático de los juegos y intentó hacer un engine para hacer juegos en 3 dimensiones. Bueno, imagínense que en vez de un cubito podríamos tener un monstruito que tenemos que disparar, ¿no? Pero la idea es que, bueno, el engine 3D, o sea, acá Crystal está interactuando con APIs de OpenGL y la placa de video para poder graficar imágenes en real time. Y por último, otro ejemplito más, uno quizás un poco más divertido. Esto lo hizo una persona que se unió al proyecto, ni siquiera la conocemos. Es un jueguito 2048. Soy pésimo en esto, no pongo a jugar en serio. Pero bueno, si ven un poco el código, quizás algunos notarán que es un poco familiar, o sea, la sintaxis. Y nos inspiramos mucho en Ruby, o sea, en Manas usamos mucho Ruby. Para tener una idea, ¿cuántos programaron o programan alguna vez en Ruby? Más o menos. Algunos. Para los que lo conocen, sabrán y los que no sepan que bueno, Ruby es un lenguaje que es muy práctico a la hora de programar. No por nada el creador de Ruby lo bautizó como el mejor amigo del programador. O sea, justo el otro día leía que una nota en internet decía que en el mundo los programadores de Ruby son de los
mejores pagos. Bueno, por lo menos veremos hasta el final de esta charla a ver cómo resulta. Y eso es, yo creo, porque es un lenguaje que permite llevar una idea de la teoría a la realidad en muy pocos pasos y se ajusta muy bien a metodologías ágiles. Pero no siempre Ruby es la mejor opción. Lenguajes compilados como .NET, Java, C++ suelen ganar en performance por goleada. Y a veces la performance no solamente implica correr más rápido, sino que bueno, eso implica también bajar costos, ¿no? A veces la performance es muy importante. Por otro lado, los lenguajes compilados y con chequeo de tipos nos permiten a veces algunos errores, no todos, pero nos permiten encontrarlos mientras estamos programando. No es raro encontrar algunos problemas de tipado que ocurren en los servidores en producción cuando están escritos en lenguajes dinámicos como Ruby. Entonces nos planteamos, queríamos un lenguaje que nos permitiera obtener lo mejor de cada mundo, o sea, que nos permitiera ser tan eficientes a la hora de programar en el sentido práctico como Ruby, pero que nos permitiera obtener exprimir al máximo la potencia de los procesadores y que también nos permitiera gozar de estos chequeos estáticos de tipos. Y así es como nació Crystal. Como les decía, la sintaxis está fuertemente inspirada en Ruby. Por ejemplo, en este ejemplo que ven acá es un código que es indistinguiblemente Ruby o Crystal. Este código así tal cual como está lo pueden ejecutar en cualquiera de los dos. No es siempre así, no todo código Ruby se puede ejecutar en Crystal y viceversa. Vamos a ver algunas diferencias después. Incluimos el chequeo estático de tipos, pero van a ver que a diferencia de los lenguajes como Java o .NET, el chequeo es mucho más automático y pretende ser más práctico, digamos. O sea, no requiere tanta manipulación del código manualmente como incluye notaciones de tipos y demás. Genera código nativo, es decir, todo lo que escribimos en Crystal se compila a código nativo y se ejecuta directamente sobre el CPU, sin ninguna máquina virtual de por medio. Por ejemplo, una llamada a un método puede estar representada por dos instrucciones de código máquina simplemente, mientras que si analizáramos lo que pasa en una máquina virtual de Ruby, cuando hacemos una llamada a un método, eso puede llegar a estar representado por cientos o miles de instrucciones de código máquina. Para que tengan una idea, no soy fanático de los benchmarks, pero esto también lo hizo una persona que contribuyó al proyecto. Hizo algunas pruebas de performance de varios lenguajes, incluyendo a Crystal, y incluí acá en estos slides algunos resultados más que interesantes. Por ejemplo, BrainFuck es un lenguaje hipotético que se usa para hacer pruebas de performance justamente, y los resultados que se ven son bastante asombrosos. Estamos apenas por encima del mejor resultado que es con C++. El de Ruby, como pueden ver, es tremendamente inferior. Otro ejemplo, multiplicación de matrices, son matrices gigantes que se multiplican en memoria. En este caso estamos también cerquísima del mejor resultado y como pueden ver, Ruby da dos órdenes de magnitud por debajo. Y lo importante acá es, digamos, si uno va a ver el código fuente, es prácticamente el mismo, salvo algunas pequeñas diferencias entre el código Ruby y Crystal son prácticamente iguales y tenemos 100 veces la performance. Por último, otro ejemplo, este es un benchmark que hizo Google justamente para analizar performance de distintos lenguajes. Incluso a mí me sorprende el resultado porque tendría que hacer una revisión a ver qué es lo que está pasando ahí, porque que la performance sea superior a la de C++, incluso a mí me sorprende. En este caso se compara contra Python, no contra Ruby. Creemos que la versión de Ruby sigue corriendo, por eso no está acá. Y bueno, de nuevo, o sea, en comparación con lenguajes dinámicos, creo que ya es más que elocuente, digamos. Bueno, a continuación vamos a hacer una introducción de los elementos sintácticos y semánticos del lenguaje. ¿Quién mejor para eso que Ari, que es uno de los
artífices iniciales del proyecto y uno de los promotores principales del lenguaje. Bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Juan. Como dijo Juan, le voy a contar un poquito, digamos, cómo se ve y cómo se siente Crystal, y un poco también en qué difiere con respecto a Ruby o en qué se parece. Entonces vamos a empezar con los tipos de datos para que se den una idea de qué cosas tenemos disponibles. Básicamente los tipos se separan en dos categorías grandes, que son los value types y los reference types. No sé si conocen otros lenguajes de programación, probablemente lo conozcan. Los value types se pasan por valor, están en el stack, que son por ejemplo los números o los booleanos. Y los reference types son clases, se pasan por referencia y están alocados en el stack, en el heap, perdón, y los maneja un garbage collector. Es decir, no nos tenemos que preocupar por el manejo de su memoria. Y en ambas categorías uno puede definir sus propios tipos. En el caso de los values, si declaramos un tipo como struct, va a ser un value type. Si lo declaramos como class, va a ser un reference type. Y hicimos esta distinción porque en Ruby, por ejemplo, todo es o se ve o se siente como reference, y si uno quiere tener un manejo un poco más fino de la memoria, un uso un poco más eficiente, es medio difícil. Y los value types permiten, digamos, esta eficiencia. Entonces me pareció importante que Ruby corresponda un poco, nosotros lo hicimos bien explícito. Además de estos tipos, tenemos unos tipos especiales, no son tan especiales, pero complementan lo anterior, que son las uniones de tipo, que son básicamente más de un tipo. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos un arreglo con números y strings, ¿no? Los números que llamamos int32. Y lo que va a hacer el compilador es va a decir que, bueno, este arreglo no es ni de números ni de strings, sino es de o números o strings, o int32 o strings. Lo cual significa que cada uno de los elementos es un int32 o un string. Un ejemplo un poco más concreto que se puede entender es, por ejemplo, cuando pedimos la posición de un carácter en un string. Eso puede ser la posición, que va a estar representado como un numerito en 32, o puede ser que el carácter no esté en el string y eso lo vamos a representar con nil. Podríamos elegir otro tipo, pero elegimos nil. Volviendo a los literales de arreglos, dijimos que, por ejemplo, en el primer ejemplo, el compilador infirió que el arreglo es de int32 o string. En el primer ejemplo, acá va a inferir que es un arreglo de ints. Bueno, ¿qué pasa si lo ponemos vacío? El compilador no tiene información de dónde inferir. Entonces, en ese caso vamos a tener que poner la información de tipo, a diferencia de Ruby. Esto es bastante importante, esta es una de las grandes diferencias, pero ¿qué pasa? En Ruby, todos los arreglos, digamos, pueden tener tipos variados, no importa, son arreglos de objetos, básicamente, y eso es súper cómodo y flexible a la hora de programar, pero tiene un pequeño problema, que es que al ser tan genérico no se puede hacer de manera eficiente. Por ejemplo, un arreglo de enteros se puede representar mucho más eficientemente en memoria y operar más eficientemente que un arreglo de cualquier cosa que venga. Entonces, en esos casos donde tenemos arreglos vacíos o hashes vacíos que queramos inicializar, vamos a tener que decir el tipo. Y esto parece un poco engorroso, pero en realidad no lo es tanto. No hay, por ejemplo, en el código del compilador no hay tantas de estas anotaciones, y la performance que se gana con esta pequeña anotación, digamos, como recién mostró Juan, 100 veces más rápido, me parece que vale la pena hacerlo. No es tan terrible. Otra cosa muy similar que tenemos con Ruby, igual en realidad, son bloques de código. No sé si conocen el concepto de bloque, los que saben Ruby sí, los que no sé si hay conceptos similares en Python. ¿Cómo? En casi todos lados también. Y lo importante a destacar acá es que los bloques en Crystal siempre se inlinean. Es decir, esa llamada, que está representada por esta definición, si escribimos eso, o si escribimos el código de la izquierda, reemplazando este yield por este puts hola, el ejecutable va a tener exactamente el mismo código, no va a haber diferencia. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite ser mucho más expresivos a la hora de programar sin tener miedo de, uy, acá estoy usando un bloque, quizás esto sea un poquito más ineficiente. No. Podemos ser súper expresivos y a la vez mantenemos la eficiencia. De nuevo, igual que Ruby,
ejemplo, acá tenemos que usar algunas anotaciones de tipo, pero esto ya no es tan común de hacer en el código. Tenemos punteros a funciones o funciones anónimas, que estas sí, a diferencia de los bloques, se pueden asignar en variables, pasar e invocar. Y estas funciones anónimas también pueden capturar variables de su entorno y así formar clausuras. Esto es bastante práctico a la hora de programar. Y otra cosa que hicimos, esto sí ya es distinto de Ruby y me parece que aporta bastante al lenguaje, es que podemos sobrecargar métodos. Los que conocen Ruby probablemente sepan que si queremos hacer un método que se comporte de una manera u otra de acuerdo a la cantidad de argumentos o su tipo, no nos queda otra que definir un único método, porque si definimos otro método, digamos, lo va a pisar, y el tipo de ejecución tenemos que ver, a ver, cuántos argumentos me dieron, de qué tipo son y hacer cosas. Incluso, como se ve en el ejemplo, si nos pasaron algo que no esperábamos, tenemos que tirar un error y este error nos va a saltar el tiempo de ejecución. En Crystal, no sé si ven, pero que queda bastante más prolijo y más claro. Incluso el último ejemplo no tiene anotaciones de tipos y es si no coincide ninguno de esos, va ahí. Y el compilador además de que queda mucho más lindo, es más expresivo, si el compilador, por ejemplo, en el primer caso no va a considerar todas las alternativas. Ya sabe que son strings, entonces va a llamar a ese método, no tiene que analizarlo en tiempo de ejecución. Y además, si nos equivocamos en la cantidad de argumentos o en el tipo, nos va a saltar un error de compilación en lugar de un error de ejecución. Esto es como algo un poquito mejor que Ruby. Y ahora los voy a dejar con Brian Kerry, que les va a explicar un poco cómo funciona la inferencia de tipos que hace que todo esto sea posible. Si llegas a la computadora, ¿no? Sí. Bueno, para que tal, soy Brian. Como vieron, no hay muchas, o sea, tratamos de que este lenguaje tenga la menor cantidad de adaptaciones de tipo para que sea lo más cómodo al programador, que tenga la menor cantidad de burocracia posible. Eso lo hace más ameno porque somos vagos por naturaleza y queremos escribir poco código y que eso haga mucho. Entonces, como al mismo tiempo es un lenguaje tipado, queremos hacer chequeos estáticos de tipo, es necesario que cada variable y cada expresión tengan un tipo asociado. Y esa información, si no la estamos introduciendo nosotros manualmente, hay una etapa que va a ser la etapa de inferencia de tipo, que está en el medio del compilador, que se dedica a enriquecer el ST y las expresiones del lenguaje con esa información. Entonces vamos a hacer un recorrido más o menos en cómo resolvimos algunas cosas interesantes de la inferencia. Obviamente no todo es novedoso y hay otros lenguajes que hacen inferencia de tipos muy buena, como Haskell, que es fuertemente tipado y está genial. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido sobre... Hay muchos lenguajes lindos. Sí, yo estoy de acuerdo. Bien. Entonces, por ahí, un caso básico, cuando uno tiene una expresión que corresponde a un literal, uno sabe que los literales pertenecen a cierto tipo ya de por sí. Entonces, nil es de tipo nil, false es de tipo bool y así siguiendo. Esos son los más sencillos de tipar. Es decir, bueno, este literal es de cierto tipo, del tipo que denota, por sintaxis pura. Y después hay, en el caso de que tengamos llamadas a funciones y por algún motivo ya sepamos que esa función toma ciertos tipos de parámetros y devuelve cierto tipo de resultados, ya sabemos que la invocación o que la aplicación de esa función, bueno, corresponde, o sea, el valor de retorno va a tener cierto tipo. Eso más después. Pero bueno, las aplicaciones tienen también tipan su valor de retorno. Ya cuando pasamos a tener otras instrucciones, por ejemplo la asignación, lo que empieza a hacer el compilador simula el proceso deductivo que haría una persona cuando empieza a ver el código. Por ejemplo, en una asignación dice, bueno, la expresión, cualquiera sea su tipo, la voy a querer asignar a la variable, entonces es mejor más vale que la variable tenga la capacidad de almacenar ese tipo de datos. Entonces hay como una dependencia de si estoy asignando un 1A, más vale que A pueda almacenar el tipo del 1. Entonces ahí hay como se establece una dependencia entre la expresión y la variable que está siendo asignada.
eso no solo funciona con literal, sino también con expresiones genéricas, que sean apariciones de más variables. Entonces, el compilador en este caso sabe que B tiene que poder almacenar el valor, el tipo de valor de A, y entonces B también se deduce que tiene que ser un entero. Y después, a veces los programas tienen varias ramas de ejecución potenciales y no siempre coinciden en tipos, ¿no? Entonces, si uno le preguntase a una persona A de qué tipo es, si uno lo comparase con Ruby, en runtime A va a ser de un tipo o va a ser de otro. Y por ahí, si uno lo compara con otros lenguajes tipados donde uno tiene que declarar la variable A en forma a priori, no sabría qué tipo ponerle A, ¿no? Porque digo, le pongo un entero, le pongo un string. Pero gracias a que en nuestro mundo de tipos posibles tenemos uniones también, podemos decir que A es de tipo unión, entonces A va a estar declarada implícitamente después en el proceso de compilación y tiene la capacidad de almacenar un entero o un string, los tipos que corresponden a la unión. Y entonces, después del if, después del condicional, sabemos que A es de ese tipo, o es un int o es un string, y vamos a tener que operar con esa dualidad a lo largo del código. Pero este código compila, no es que hay un problema con que A, con no sé de qué tipo es de tipo unión int con string. Eso es algo que parece un poco más distinto a otros lenguajes clásicos tipados, pero la idea cierra y termina siendo cómodo. Y después cuando tenemos invocaciones a métodos, lo que suele ocurrir es que es a partir de los parámetros que están determinados, los tipos de los parámetros, que se empieza a analizar el método en cuestión, y ahí uno tiene que, bueno, como los parámetros son de tipo int, el cuerpo de la función llamada se analiza lo que hace y en este caso se deduce que también es de tipo entero el resultado, pero es a partir de que los parámetros están especializados ya con algunos tipos específicos que uno puede determinar el tipo de retorno de la función. Si queremos ver un poco más en detalle este proceso, es importante notar que un método de por sí solo, sin haber sido invocado, en rigor no se analiza, no se compila, es recién a partir de una invocación al mismo que se dispara el proceso de análisis de tipos. Entonces, en este ejemplo, como estoy llamando al método add con dos enteros, lo que se hace es crear una instancia de ese método con parámetros especializados en tipos, y es sobre esta instancia del método, la que está a la derecha, que uno hace el análisis de inferencia de tipos sobre el cuerpo. Y en este caso, como A y B son enteros, se deduce que add aplicado a dos enteros da un entero, y es por eso que X tiene el tipo esperado. Pero si después, más adelante en el código, hay un llamado a add con strings como parámetro, eso dispara el mismo proceso sobre otra instancia de add. Y recién ahí se va a analizar si el add puede compilar para strings, porque en principio, como no tiene restricciones en los parámetros, podría operar sobre strings. Y es al analizar esta otra instancia de add que uno, bueno, se fija si hay una operación de suma entre strings, eso puede compilar o no, en Crystal compila, y se deduce que en este caso X es de tipo string, X o igual, en otra parte del programa. Entonces, si a los que conozcan C++, esto les puede resultar un poquito familiar, es como si todos los métodos fuesen métodos templates, con variables en todos los parámetros, y uno lo escribe así sin restricciones, y entonces a la hora de llamarlos uno corre el proceso de compilación, es como una idea similar a eso. Y este proceso en el cual creamos instancias de métodos y analizamos el cuerpo, nos preocupamos que funcionen en situaciones en las que uno quiere escribir rápido sin preocuparse mucho por los tipos.
incluso en funciones recursivas o mutuamente recursivas. Son situaciones que a veces uno dice, ¿y eso lo soporta el lenguaje? ¿Se cuelga el algoritmo de inferencia? No se cuelga, no. Les adelanto. Vamos a hacer un recorrido más o menos en cómo funciona esto, simplificando algunos detalles, porque si no es como enorme el ST y el análisis para esta función. Pero en definitiva, de una codificación clásica del cálculo de factorial, si llamamos a la función factorial con un entero que son 5, lo que se hace es, al igual que antes, instanciar fact con parámetro entero, y lo que queremos calcular es el tipo para una invocación de fact con un int, para cualquier int. Y entonces tenemos que empezar a ver el cuerpo de la función. En este caso el cuerpo de la función es el if, en varios lenguajes como en Ruby, Python, Haskell y otros. El if en sí retorna, o sea, evalúa al valor de la rama que se terminó ejecutando, ¿sí? No es necesario poner return o guardar la variable, así que el resultado del cuerpo de fact es la rama que se termina evaluando del if, y con lo cual el valor puede venir de dos ramas de ejecución. Entonces vamos a tener que el tipo de fact es posiblemente una unión de dos tipos. Acá va a colgar a izquierda y derecha lo que determina el tipo de ambas ramas, de la expresión fact n-1 por n o de la rama falsa del if. Y lo que estamos dibujando ahora en la derecha es un grafo donde empezamos a denotar los nodos de la ST, del código, con dependencias. Por ejemplo, el tipado de una invocación de fact con un entero depende del tipo que tenga cierta unión. Y el tipo de esta unión va a depender del tipo que tenga el literal 1 o la expresión que resulta de hacer la multiplicación. Ahora la multiplicación la vamos a ver como si fuese un operador, pero en realidad es a su vez otro llamado a un método que no sabemos de qué clase es y se resuelve. Pero por ahora vamos a cortar ahí el nivel de multiplicación porque si no necesitamos 5 diapositivas más. Pero entonces, en este momento, sabemos que el factorial sobre un int depende de una unión que ya sabemos que por un lado tiene un int y por otro lado todavía no sabemos bien qué tiene, es algo desconocido. Pero ya como que podemos ir propagando la información de ese entero que proviene del 1 hasta el resultado del factorial. Todavía no está completo el análisis, pero al menos un entero parecería que puede devolver la función. Siguiendo con el análisis, los operandos de la multiplicación es a su vez una invocación de un fact con un int y de un n. El n sabemos que es de tipo entero porque está en el contexto, es un parámetro de la función. Pero acá tenemos un llamado método, entonces acá tenemos que disparar el proceso de encontrar un método o una instancia en rigor de un método que me ayude a tipar esta invocación. Y tenemos o sea, no hay que crear una instancia nueva, sino que necesariamente es la instancia que estamos evaluando. Y entonces todas estas flechas, de vuelta, denotan dependencias de, ok, si esta caja da como resultado cierto tipo, yo voy a usar esa información para determinar mi información de tipos. En algunos casos es directa, en otros casos dependerá de lo que haga la operación. En el caso de la unión, ambas ramas, ahí calculo un tipo unión, que ya apareció 2 o 3 veces en la charla, y eso es el tipo que va a denotar fact. Cuando se establece esta flecha que termina generando un ciclo en el grafo, se toma la información del int, que en definitiva venía del 1, entonces se determina que el llamado recursivo devuelve por ahora un int, eso se propaga a la multiplicación dice, estoy multiplicando dos enteros, doy un entero, eso le llega a la unión, y la unión ahora tuvo un cambio con respecto a la información que tenía como entrada. Antes era algo desconocido y un entero, y eso daba un entero, ahora es un entero y un entero, y eso da un entero por suerte. Y entonces esa información va de vuelta, viaja a través de las flechas en sentido inverso y llega a que, bueno, una invocación de fact con un int da un entero. Y como no es información nueva, el algoritmo ahí se estabiliza y llega a un punto fijo, corta, pero si hubiese habido algún cambio, por ejemplo que el llamado recursivo daba otro tipo, eso hubiese entrado a la unión y eso hubiese disparado otro análisis a través del grafo, usando así
propagando esa información hasta que se estabilice. Esto termina funcionando también en recursiones mutuas, tipo funciones que para calcular pares impares, en una codificación como bastante naif, un espacio, n-1 es impar, etc. Termina funcionando. Son ejemplos que por ahí uno lo hace así de jugando de cátedra y que funciona, está bueno. Entonces, bueno, después de todo este análisis se concluye que la invocación de Falcon 5 es un entero y ya queda, es que más o menos ya se guarda, o sea, la siguiente vez que se llame a Falcon un entero ya se sabe que devuelve un entero, no hay que hacer todo este análisis nuevamente. Entonces todas estas, a lo largo del código cuando se va compilando Crystal se arman todos estos grafos enormes de dependencias que nos permite hacer la inferencia de tipos a nivel global para todo el código con todas las invocaciones relacionadas. Es un ejemplo muy chiquito, pero esto ocurre para cada asignación, los ifs, llamados, las funciones, todos se terminan resolviendo así información de tipos. Así que eso, bueno. Muchas ideas que vienen de algoritmos de inferencia de tipos de lenguajes funcionales fueron tomadas, pero pues después hay que adaptarlos cuando el lenguaje no es funcional, sino que es más iterativo, tenés transparente, vas propagando estado, así que ahí hay que adaptar algunas cosas. Hemos leído algunos papers respecto de eso. Tenemos una colección de textos a ser leídos. Y bueno, otras situaciones que suelen aparecer cuando uno empieza a escribir. Por ejemplo, uno podría tener un string y queremos buscar un carácter en ese string, que en este caso es fijo y sabemos que el resultado va a ser nil porque el carácter no está, pero podría venir del input de un usuario y no saber qué va a dar. Y si queremos usar este resultado el valor de idx, por ejemplo, para acceder al string, si ejecutamos esto en Ruby, va a fallar, porque dice que nil no puede ser usado como un índice válido de un string o de una regla. Pero en Crystal lo que tenemos es un error al tiempo de compilación, entonces es un potencial bug, o sea, es un bug que estaba latente y que iba a saltar en runtime, pero en Crystal lo atrapamos antes gracias al chequeo de tipos, para eso sirve chequear tipos. Nos tira ahí un error que, de hecho, estamos tratando siempre de mejorar la descripción de los errores para que ayuden al programador a encontrar la falla, no solo decir, mira, no funcionó, fíjate, sino de hecho, mira, string con int y nil, o sea, la operación corchete no está, pero en realidad hay una que es sin nil, así que me parece que te faltó, o sea, tenés un caso que es cuando puede ser nil y lo estás manejando. Ese tipo de cosas tratamos de agregarlo a la descripción de errores para que sea más ameno. Y después no den charlas diciendo que los errores de compilación son horribles de Crystal. En realidad, en este caso, el error era un poco más largo, no entraba en la diapositiva, sí, y decía hay un overload para int y te falta el de nil. Pero igual te podría decir, tipo, te olvidaste de checar con nil o un poco más. Sí, son ideas que van apareciendo. Pero entonces, lo que tenemos para resolver en forma cómoda esta situación es que si uno dice, ok, puede ser nil, bueno, vamos a hacer que el programador se ocupe, porque que tiene que decir cómo tratar esa situación. Bueno, agregando un if sobre la variable, nos aseguramos que esa variable es no nula, y entonces en el contexto del if, sabemos que esa variable es no nula, o sea, se agregan como una especie de filtro sobre los tipos. O sea, idx afuera del if era int o nil, pero dentro del if, aplicando un filtro, sabemos que es no nil, con lo cual es int. Uno hace las cuentas y da int. Y lo mismo ocurre con cualquier tipo de unión y cualquier clase. Digo, podríamos decir que una variable es int o string, y preguntando si es string, sabemos que dentro del ciclo es eso. Y hay otras características similares. O sea, cuando se ejecuta la revisión del if, el chequeo de tipo chequea de vuelta y actualiza, digamos. Sí, en realidad no es el check, o sea, la variable sigue siendo el mismo tipo, pero dentro del cuerpo sabes que, o sea, te permite algunas concesiones. Igual no funciona para un montón, o sea, funciona para algunas operaciones conocidas, ¿no? Quizás si es nil, o sea, si preguntas directamente por la variable, pero son las cosas que terminan siendo cómodas para usar. Pero bueno, esto con respecto al código que uno usa usando clases que
ya están en el lenguaje, ¿no? Pero uno siempre termina también haciendo sus propias clases para representar el modelo del problema que está tratando de resolver. Y cuando uno escribe clases, por ejemplo una clase persona, en lenguajes tipados uno siempre tiene que declarar los miembros que tiene y qué tipo tiene cada miembro y mucha burocracia. Somos más vagos que eso, no tenemos tiempo para declarar los miembros. Simplemente sabemos que el constructor va a tomar el nombre y lo vamos a asignar al miembro. Y entonces es a partir del uso de la clase persona que el compilador va a deducir que el nombre tiene que ser un string. Entonces en este caso, cuando estamos creando una persona que recibe un string como parámetro, se atan todos los cables y deduce, ok, el miembro persona tiene que ser un string. Por uso, por cómo se lo utiliza. Y en definitiva uno utiliza en función del modelo que tenía a la hora de programar, ¿no? Es como ese proceso, sin tanta burocracia. Si después, o sea, lo que ocurre es que todas las instancias de la clase persona siempre comparten información de tipos para todos sus miembros. Eso es algo que uno cuando escribe clases tiene eso en la cabeza. Lo cual no es necesariamente cierto en lenguajes como Ruby. Cada instancia puede tener su propio tipo para los miembros y eso a veces trae dolores de cabeza. Pero como el caso de uso por lo general es ese, en Crystal vamos en esa dirección. Todos los miembros de una clase tienen el mismo tipo. Y es por eso que si en algún momento del código hay otra persona que le estamos tratando de poner un número como nombre, al momento de compilar todo este programa, lo que genera es que las personas, cualquier persona, sabemos que como nombre van a tener la unión entre un int o un string. No sabemos qué personas tienen un int y qué personas tienen un string, pero es por cómo se utiliza. Lo bueno es que si alguna parte del código usaba fuertemente que los nombres eran un string, al introducir una persona que tiene como nombre un int empieza a reventar la compilación, porque va a ser falso que para esa situación de código el nombre era un string. Entonces el ciclo de desarrollo termina siendo ameno, ¿no? No en ningún momento dije int o string y toda esa información está dando vueltas y la usa el compilador para encontrar errores. Ahora, esta situación de que todas las instancias de una clase comparten la misma información de tipos de sus miembros no se lleva bien con clases que sean contenedores, arreglos, filas, colas, porque en realidad esos declaran familias de tipos, por lo general no es necesariamente una clase. Y entonces en Crystal nos vemos forzados a diferenciarnos de Ruby en introducir el concepto conocido de clases genéricas. Entonces las clases pueden tener variables de tipo en sus nombres y entonces ahora tenemos en este ejemplo stacks de ints o stacks de strings y el mismo proceso anterior se repite ahora pero para una instancia, no una instancia sino una especialización de la clase genérica para algunos valores de las variables de tipo. Y las variables de tipo como pueden ver, pueden aparecer en distintos lugares del código para declarar arreglos, hashes o cuando hay necesario hacer anotaciones con tipos usando esa variable. También puede aparecer en restricciones de métodos, en un montón de lugares donde sea necesario un tipo, esa T puede aparecer. Y bueno, de esta forma podemos hacer clases genéricas, que también es un concepto que los programadores tienen al momento de escribir código fuertemente tipado, con bastante poca burocracia. Creo que eso es todo y ahora, de mi parte, ahora Ari les va a contar otras herramientas para ayudar a esta vagancia que tenemos interna y que queremos hacer que nuestro código haga muchas cosas con pocas instrucciones. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la metaprogramación en Crystal. ¿Qué es la metaprogramación? Es programas que generan programas. Igual suena fumado, pero básicamente lo que queremos evitar es escribir código duplicado o repetir información o repetirnos a nosotros mismos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Acá por ejemplo tenemos una clase person que tiene digamos, dos métodos que acceden a variables de instancia que se llaman igual que el método, ¿no? Entonces hay como un patrón, hay algo que está duplicado. Esto en Java no se lo conocen como getters, si tuvieron que escribir en Java lo habrán sufrido, supongo. Entonces, ¿qué podemos hacer en Crystal? En Crystal podemos definir una macro que captura un patrón, o una idea, digamos, captura la esencia y después lo podemos invocar para generar lo que teníamos antes. Entonces, en este caso,
Si se fijan, esto y eso es bastante parecido, simplemente donde decía address pusimos un placeholder y se lo podemos pasar al momento de invocarlo. Y entonces podemos, en lugar de escribir lo que teníamos a la izquierda, escribirlo a la derecha, y estas invocaciones de macro ocurren en tiempo de ejecución, en tiempo de compilación. Operan sobre el árbol sintáctico y lo que terminan haciendo es generando el código de la izquierda. Entonces no tiene ninguna implicancia de performance, es exactamente lo mismo. Incluso si se fijan en el último ejemplo, con lo que quedó acá, hay como algo duplicado, ¿no? Tenemos dos getters. Si tuviéramos más propiedades, tendríamos que escribir una lista grandota de getters, quizás no nos gusta escribir tanto. Entonces, de nuevo, podemos capturar esa esencia, ese patrón, y podemos escribir en realidad nuestra macro getter como que acepta una serie de argumentos. En tiempo de compilación, iterarlos, y por cada uno de esos argumentos definir un método. Entonces, nos queda getter address age, y ahí no hay nada más duplicado. Y lo bueno es que esta lógica de cómo definir getters nos queda en un solo lugar. Es mucho más cómodo y expresivo. Y la diferencia me parece de otros lenguajes, no sé si estuvieron en la charla anterior que hablaban de macros. Las macros acá se ven casi como código y es bastante claro. No tenemos que operar con nodos, con código diciendo, bueno, ahora voy a crear un literal de número y lo voy a meter acá y voy a crear un coso. Es como que queda bastante claro y es algo que queríamos tener en Crystal para no tener que escribir tanto siempre. Esto es nada más, lo anterior es algo que podemos hacer con macros, se puede hacer mucho más. Les voy a dar un ejemplo más, y es que, por ejemplo, en tiempo de compilación podemos ejecutar comandos del sistema, por ejemplo date, capturar la salida de ese comando, procesarla en tiempo de compilación y meterla en nuestro programa. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un programa con esta macro que compilamos un programa y ese programa va a tener ejecutable la fecha en la cual fue compilado. No parece muy útil en realidad, pero lo usamos mismo en el compilador para cuando sacamos una nueva versión. No tenemos que andar cambiando archivo de configuración diciendo, bueno, ahora lo sacamos en esta versión, en esta fecha, y la revisión de Git es esta. No, todo eso se hace mismo en Crystal y no hay información duplicada ni repetida. Se pueden hacer muchísimas cosas más con macros, pero van a tener que chusmear un poco el código y la página porque hay un montón para mejorar. Y ahora les voy a dejar de nuevo con Juan para que les cuente un poco cómo hacer para interactuar con librerías. Bueno, si no les explotó la cabeza ya, les queríamos comentar una última particularidad importante de este lenguaje, que es cómo interactuamos con su mundo exterior, es decir, cómo interactúa con librerías que hayan sido escritas en otros lenguajes. En muchos lenguajes pasa que para poder interactuar con librerías nativas tenemos que recurrir normalmente a C. O sea, tenemos que escribir programas en C. Por ejemplo, en Java pasa con JMI, en Erlang también hay que escribir módulos en C, y en Ruby mismo también. O sea, para hacer extensiones nativas se escriben en C. El mismo Ruby está escrito en C. En Crystal no queríamos eso. Queríamos tener una forma mucho más simple y rápida de interactuar con el mundo exterior. Entonces agregamos algunos elementos sintácticos al lenguaje que nos permitieran declarar directamente los módulos y funciones externas a los que queríamos acceder. Por ejemplo, podemos declarar funciones. En este caso, la función coseno está definida en la librería estándar de C. La podemos directamente declarar en Crystal. Obviamente tenemos que anotar esa función con los tipos exactos que esa función envía y recibe. Y ya la podemos usar directamente, no tenemos que escribir cosas en otro lenguaje. Incluso si van a ver el código fuente de Crystal, se van a dar cuenta de algo notable, que es que Crystal es escrito 100% en Crystal. Obviamente esto no fue siempre así. La primera versión fue escrita en Ruby, y cuando el lenguaje alcanzó un cierto nivel de madurez, reescribimos todo el código del compilador para que esté escrito 100% en Crystal. Es un concepto que se llama bootstrapping, cuando un lenguaje se compila a sí mismo. Podemos definir también estructuras para interactuar con librerías que envían y reciben estructuras más complejas de datos.
o incluso usar los procs que mencionó antes Ari, como si fueran callbacks o punteos a funciones de C, por ejemplo la función signal de POSIX, que le pasamos un puntero a función y el sistema operativo llama a esa función cuando el proceso recibe una interrupción. Todo esto sin salirnos para nada del lenguaje. Digamos, o sea, la idea es que uno escribe un programa en Crystal y puede interactuar con las librerías tan a bajo nivel como quiera, siempre sin salirse absolutamente del lenguaje. Y bueno, y para terminar, comentarles algunas ideas de qué hay en el horizonte de Crystal. No podemos hablar de un lenguaje moderno y eficiente sin pensar en cómo vamos a manejar procesos concurrentes, ¿no? O sea, si queremos lograr que Crystal sirva para escribir aplicaciones web, por ejemplo, tenemos que pensar cómo vamos a lidiar con llamadas concurrentes. Hay varios modelos que andan dando vueltas, estamos tratando de decidirnos por alguno de ellos y este es un tema que definitivamente vamos a estar abordando el año que viene. Debugger, esto es importantísimo para que el lenguaje pueda ser usado, por ejemplo, por el breakpoints. Ya tenemos un trabajo parcial sobre esto, pero falta muchísimo. Frameworks y librerías, o sea, el lenguaje solo por sí solo no sirve para nada, hay que empezar a alimentarlo con herramientas que permiten usarlo en situaciones de la vida real. Lo interesante de esto es que, bueno, hay personas que no son ninguna de nosotros que ya se han puesto a programar algunas librerías interesantes para usar Crystal. Y esto nos lleva al siguiente punto, es que tenemos que empezar a armar alguna forma de escribir programas y conectar ese programa con las librerías que otros escribieron y poder manejar el versionado y demás. Soporte para Windows, bueno, actualmente, esto no lo mencionamos, pero Crystal funciona en Mac y en Linux. Y tenemos un inicio así pequeño, chiquitito de soporte para Windows, pero es algo que vamos a estar trabajando el año que viene también para soporte de plataforma, que todavía sigue siendo sumamente relevante. Muy bien. Y bueno, por último, comunidad ya se está armando, o sea, pero la comunidad es algo esencial. La comunidad me refiero a ustedes, o sea, este es un proyecto de código abierto, cualquiera puede entrar y contribuir, nos pueden enviar porciones de código con funcionalidades que quieren agregar al lenguaje o incluso reportar bugs, es sumamente útil si lo empiezan a usar y reportan bugs, eso es de mucha utilidad, o incluso escribir documentación, para que la gente se pueda iniciar en el lenguaje es esencial tener una documentación escrita. Y bueno, nada más, es todo. Ahí pueden encontrar el link a la homepage de Crystal, el código fuente. Tenemos un canal en Freenode, en IRC, para los que lo conocen, donde conversamos diariamente con personas que se van uniendo a la comunidad. Así que bueno, cualquier consulta que tengan, pueden encontrar en nuestro canal. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Yo tengo una mecanismos para realizar código, digamos. Ahora hemos creado macros. ¿Tienen pensado implementar? No hay nada de herencia y nada, tienen pensado implementar algo así? Al principio, me imagino que con macros puedo hacer una herencia simple con inicialización, sin así que... Sí. No lo mencionamos, de hecho había un slide, pero lo sacamos porque queríamos meter demasiadas cosas en muy corto tiempo. Crystal es un lenguaje completamente orientado a objetos. Y como está inspirado en Ruby, tomamos absolutamente, casi exactamente los elementos de Ruby. O sea, tenés herencia, también puedes usar mixing usando módulos. O sea, las formas de reutilización de código son muy similares a las que se encuentran en Ruby. La diferencia principal es cómo se hace metaprogramación. En Ruby, digamos, un programa cuando está corriendo, digamos, el código fuente y los datos de la aplicación están en el mismo universo, digamos. Primero siempre toca la clase y... Exacto, uno va modificando el código en runtime. Como es un lenguaje compilado, teníamos que dar una forma nueva. Bueno, en realidad los macros existen en otro lenguaje, pero digamos, teníamos que reformular cómo se lleva a cabo la metaprogramación en Crystal. Esa sería la diferencia. Pero lo que es reutilización de código es bastante similar.
Sí, es muy similar a Ruby, o sea, uno puede reabrir clases en tiempo de compilación, agregar métodos, redefinir métodos. Por ejemplo, yo incluyo una librería, encuentro un bug en un método, digo, bueno, no, redefino este método y le corrijo el error, que es algo que se hace bastante común en Ruby. No es muy lindo, pero antes que tener que esperar a que el otro lo arregle y yo tengo un proyecto que tengo que tener andando, es algo que puede servir. O se pueden hacer macros que instrumenten métodos. También, Redefinir. las macros pueden inspeccionar el estado del programa. Es algo que no lo mostramos porque había mucho para mostrar, pero por ejemplo, recorrer todas las variables de instancia de un objeto y hacer algo con eso. Se banca, por ejemplo, refinements para si yo hago una modificación, o sea, le agrego con metaprogramación, no ni siquiera metaprogramación, apago una clase, le agrego algo que eso que le agrego que es solamente un scope. Eso es algo que incorporaron en Ruby 2, Claro, si no- sí, si mal no sí, recuerdo. sí. Y es algo que por ahí estamos pensando en incorporar también de alguna manera Para ya. comprar un poco el multipatching, digamos, Claro. que no toque todo lo mismo. Tal cual. Sí, no, pero por ahora, hoy por hoy no, pero Bueno, claro, en este momento no se puede. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Todo Bueno. una pregunta más Nos quedamos. es una boludez, pero te quería saber cómo resuelve. Tengo una array, ¿no? De unión de strings ints. Yo le pido el elemento de la colección C. Eso. ¿Qué dijo eso? Es unión de string, o sea, siempre todos los elementos tienen. Ahora, yo tengo una clase que tiene métodos sobrecargados. Una espera un string, otra espera un int. Y le paso que devuelve eso. ¿Qué pasa? En tiempo de ejecución, elige si es int, invoca uno, si es string, invoca Ah, otro. el tipo de ejecución hacer el dispatch, digo que. Sí. Eso se llama multidispatch. Claro, pero tiene esa. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias.